Cápsula palamita número 14. Verdad y verdad. Hemos venido comentando las controversias entre Balaam de Calabria y San Gregorio Palamas. Recordemos que el monje calabrés se burló por el modo de orar de los monjes esicastas del Monte Athos. Sin embargo, posteriormente retiró su crítica ridiculizadora que afirmaba que los monjes creían encontrar el alma en su ombligo. Esto lo decía al observar que los monjes inclinaban la cabeza hacia el vientre al orar para hacerlo con recogimiento. Pero hubo más temas de controversia. Hoy veremos uno acerca de la verdad. Debo decir que los primeros escritos de San Gregorio Palamas, contradiciendo a Balaam, nuestro santo no lo mencionaba explícitamente. Sin embargo, llegó el momento en que sí lo hizo. Escuchemos las palabras que escribió Palamas. Mis primeros escritos no estaban en lo absoluto dirigidos contra él, porque en ellos solo me refiero a lo que he oído, y por tanto solo dirigido a las palabras y no contra quien las habría dicho, y estoy tan lejos de calumniar las suyas como a él lo ha hecho con las mías, que también pasé por alto sus peores afirmaciones. En cambio, escribo la mayoría de los textos, no para mí mismo, sino para los más simples hermanos amenazados, llevando yo mismo su peso conforme al mandato apostólico. En sus escritos San Gregorio Palamas vuelve a mencionar todos los puntos en los cuales Balaam se hallaba fuera de la ortodoxia, pareciendo que constituye un tribunal ante el cual son llamados los padres de la Iglesia a testimoniar. Posteriormente Palamas habla de sí mismo. Sé que al principio sentí un dolor tan grande en mi alma que algunos no podían creer lo que estaba diciendo. Y el dolor que estaba en mí cuando escribía era tanto que, como yo mismo dije a los que estaban conmigo, no me he involucrado en esta controversia solo para defender a los que han abrazado el esicasmo, sino sobre todo contra quienes están dirigidas mis refutaciones. Y si en principio Balaam hubiese querido, después de los intercambios verbales que mantuvimos, renunciar a esas opiniones y dejar de atacar a nuestros hermanos más simples, no hubiera habido motivo para escribir un tratado tan largo. Continúa nuestro santo lamentándose porque había puesto esperanzas en Balaam de Calabria. Recordemos que Balaam llegó a Constantinopla conquistando fama por sus conocimientos filosóficos y científicos. Escribe San Gregorio Palamas. En realidad, viéndolo vestido de monje, suponiendo yo que él sería sabio también en el progreso hacia lo divino, me alegraba al encontrarme con alguno de nuestros mejores monjes. Él decía que podría ser para nosotros un literato, según la palabra del Señor, similar a un tesoro que contiene cosas viejas y cosas nuevas. En cambio ocurrió justamente lo contrario, y de aquel por quien me regocijé cuando tenía mi alma esperanzada, vino la pena por su alma. San Gregorio Palamas reprenderá a Balaam, acerca del error que comete al sobrevalorar la importancia de la cultura. El origen de cada error, dice nuestro santo, se halla siempre en una verdad parcial que despierta el deseo de una verdad mayor. Pero esto no puede ser provisto solo por el aumento de los conceptos y las nociones, que permanecen vacíos si no son vivificados por la revelación y por la capacidad de abrirse a ella por medio del ascetismo. Y así, considerando nuevamente a San Basilio el Grande, natural de Cesarea de Capadocia, Palamas distingue entre una verdad vacía o formal y una verdad que sea efectivamente capaz de guiarnos en las elecciones de la vida. Permítanme decir que esto lo sufrimos hoy con la imposición de ideologías, como la de género, por ejemplo, donde se pretende que constructos culturales artificiales estén por encima de la realidad biológica. Una verdad que guíe en las elecciones de la vida no es aceptable para el relativismo imperante, donde contradictoriamente se afirma que toda opinión vale, mientras se nos pretende someter a la moda de lo políticamente correcto. Además, muchas veces se considera verdad lo que es realmente una expresión de voluntad,
Así, por ejemplo, la mayoría de votos lograda en un acto electoral no necesariamente lleva la verdad consigo. En el mejor de los casos, conlleva aspectos parciales de la verdad. Esto necesariamente es así, ya que captar la totalidad de lo real, que es donde reside la plena verdad, es imposible para la mente humana si ésta no logra superarse a sí misma para ser acreedora a la verdad con mayúscula. Recordemos lo explicado en las cápsulas paramitas anteriores. El intelecto no es un simple instrumento para descifrar significados o percepciones, sino que por su función lógica, relativa al logos, a la verdad de la palabra, está capacitado para purificarse por medio de la oración y de las obras. Y esta purificación no se impone al intelecto desde el exterior, sino que se realiza de acuerdo a la naturaleza misma del intelecto, es decir, cuando no está empañado por la culpa, actuando entonces realmente de acuerdo a su naturaleza. Si no está purificado, no es capaz de entender ninguna verdad con mayúscula. En cambio, puede hacerlo solo cuando participa en la distribución de la verdad operada por una luz divina. Recordemos algunas palabras de San Gregorio Palamas. La luz intelectual viene a producirse en el intelecto supraceleste, es decir, en lo que excede a sí mismo al intelecto. La purificación de la ignorancia mediante su eliminación se cumple por su naturaleza solo en el alma racional. El conocimiento como un fin en sí mismo es vano, y corre siempre el riesgo de volverse diabólico, mientras que solo aquel producido en la experiencia de la superación de los límites del intelecto por medio de la purificación del corazón es un conocimiento efectivo, porque consiste en aceptar la distribución del conocimiento hecho por la luz intelectiva, es decir, de la verdad con mayúscula. En la próxima cápsula, la número 15, veremos el valor y la vanidad de la ciencia. Rogamos a la Santa Tríada para que seamos capaces de superar nuestro intelecto y que la verdad divina inunde nuestros corazones.